Estamos contentos, amados hermanos, porque Dios ha sido bueno y ha estado con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente, hermanos, para darles un pequeño aviso a todos ustedes. Ya ve que en el aniversario que tuvimos, por gracia y misericordia de Dios, se anunció de que Dios nos dio, amados hermanos, otro lugar para alabarle, para bendecirle. Claro, mucho más espacioso. Y está ubicado, amados hermanos, donde es el centro por Playa Angosta. Pero vamos a aclarar este asunto, amados hermanos. Este local, con el favor de Dios, va a ser para la iglesia que va a estar en el centro, porque vamos a hacer primeramente Dios, amados hermanos, una congregación allá, por los hermanos que viven ahí en el centro. No se preocupen, yo sé que a lo mejor hubo dudas diciendo, hermanos, pero ¿dónde nos vamos a ir? No se preocupen. Aquí, hermanos, vamos a permanecer nosotros. La iglesia cristiana Sol de Justicia de la Zapata permanecerá aquí, en lo que Dios, amado hermano, sigue respondiendo y contestando la petición que tenemos cada uno de nosotros de que Dios nos provea un terreno para su gloria y para su honra. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros nos vamos a quedar aquí, en la Zapata, no nos vamos a trasladar hacia el centro. Solamente en reuniones generales, por ejemplo, Santa Cena, lo que es el culto después de la semana de la pasión, muerte, resurrección de Cristo, Pentecostés también, o sea, todo lo que es, amado hermano, reuniones generales, ahí sí nosotros nos vamos a trasladar hacia el centro con el favor de Dios, pero es ponernos de acuerdo con el favor de Dios solamente en ocasiones especiales. Pero nada más, amados hermanos, en ocasiones especiales. Pero la iglesia cristiana Sol de Justicia se queda aquí en la Zapata y vamos a seguir con la ayuda de nuestro Señor adelante, amados hermanos, si Dios así lo permite. Amén. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Señor. Esa es la aclaración que quería decirle a todos ustedes, amados hermanos, y así que pues vamos a dejar lugar al siervo de Dios, nuestro hermano David Rodríguez Arciniega, para que nos pueda dar la enseñanza. Así que puestos de pie, recibimos al siervo de Dios, nuestro hermano David Rodríguez Arciniega. Dios les bendiga, hermanos, y la paz de Dios. La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo y una alegría volver a ver sus rostros aquí en la casa del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos, como dice ese salmo, y bendecimos también la vida de nuestros hermanos en transmisión, para que también juntamente con la Iglesia Sol de Justicia pueda recibir la palabra del Señor, el alimento espiritual. Y así, hermanos, les voy a invitar a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 6, en sus versículos 6 a 9, con la ayuda de nuestro Señor y Salvador. Vamos a dar lectura, hermanos, a esta parte escritural. Deuteronomio capítulo 6, en sus versículos 6 al 9. Cuando lo haya encontrado, pueden glorificar el nombre de nuestro Dios, hermano. Alabar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Sonría que Cristo le ama, hermanos. Tenemos un Cristo vivo que está con nosotros, que nos sustenta y que nos cuida. Aleluya. Deuteronomio capítulo 6. Versículos 6 a 9. Vamos a dar lectura todos unidos y en voz alta a la palabra del Señor. A su letra dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, aleluya. Puede ocupar su lugar, amado hermano. Quiero compartir con cada uno de ustedes este tema titulado El libro que no puede faltar en casa. El libro que no puede faltar en casa. Y quiero iniciar contándoles una anécdota. Cierta mujer cristiana recibió la visita de su pastor en su casa, puesto que ya tenía algunas semanas sin asistir al templo, a la casa de Dios. El pastor quiso aprovechar la visita que le estaba haciendo a esta hermana para que reuniera a su familia allí en casa y hacer un pequeño devocional, un culto a Dios. Y entonces la hermana llamó a su familia allí en casa y le dijo al pastor: pastor, discúlpeme, pero solamente voy a poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Lo que pasa que no encuentro mis lentes, llevo casi un mes buscándolos y no los hallo, y pues sin mis lentes no puedo leer la Biblia, así que discúlpeme. El pastor le dijo: no se preocupe, hermana,
Usted preste atención. Entonces, la hermana llama a su familia, se empiezan a reunir en la sala de la casa, y entre su familia tenía su nietecita de 5 años de edad. Así que la niña corrió a la recámara de la abuelita y le llevó la Biblia a su abuelita y le dijo: mami, hijita, no tengo mis lentes, no puedo leer la Biblia. Entonces la niña pues se retiró con la Biblia de la abuelita. Entonces de repente escucharon todos una exclamación de grande alegría de parte de la niña. Y la sorpresa de todos: bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Que está tan alegre. Y gritó: abuelita, ya encontré tus lentes. ¿Y qué creen, hermano? ¿Dónde estaban los lentes? Estaban adentro de la Biblia, de la abuelita. ¿Qué significaba, hermanos? Que la hermana llevaba casi un mes sin leer la Biblia. Así que, hermanos, con esta anécdota inicio el tema, y es a la vez una reflexión para todos nosotros. En el cristianismo, al mes de agosto, ¿cómo se le conoce? El mes de la Biblia. Amén. Y cuando decimos que es el mes de la Biblia, no significa, hermanos, precisamente que pues únicamente en agosto nosotros vamos a leer la Biblia o que vamos a honrar la palabra de Dios. No, esto es todos los días, todo el año es, hermanos, podríamos decirlo así, momento de leer la palabra del Señor, prestar atención. Solamente que se hace este mes, hermanos, en todo el cristianismo, porque se conmemora, se da gracias a Dios de muchos traductores, de muchos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a traducir a nuestro idioma y a muchos idiomas más la bendita palabra de Dios, la distribución que se hace en todo el mundo. Bueno, entonces se hace, hermanos, una conmemoración, pero todos los días debe de ser, hermanos, para nosotros día de la Biblia, no únicamente un mes o un día en especial. Así que, hermanos, qué mejor manera de honrar la palabra de Dios leyéndola y practicándola. Esa es la mejor manera, porque muchos sí realmente dicen: yo cuido mi Biblia, la tengo impecable, trato de no doblar las hojas, de no rayarla. Está bien, hermanos, porque es palabra de Dios, cuidar el libro como tal, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros la practiquemos, que la vivamos, que la tengamos en el corazón. Eso es lo que Dios quiere. En este tema, hermanos, que Dios nos ha dado, veremos razones por las cuales hay un libro que no puede faltar en casa, y ese libro es la bendita palabra de nuestro Dios. No puede faltar en la casa, hermanos. Vamos a ver por qué. Razón número 1, para que tus hijos tengan larga vida. Para que tus hijos tengan larga vida. Y vamos a ver, hermanos, qué nos dice Deuteronomio, allí donde estábamos en el capítulo 6, pero vamos a considerar el versículo 1 y 2. Amén. Deuteronomio capítulo 6, en sus versículos 1 y 2. Vamos a ver, hermanos, por qué la Biblia no puede faltar en casa, ya que hace que nuestros hijos tengan larga vida. Aleluya. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Aquí el Señor está hablando al pueblo de Israel. Sabemos que toda la ley, los mandamientos, las ordenanzas se las dio Jehová a Moisés en el monte Sinaí para todo el pueblo, para que rigiera el pueblo. Y estas palabras que hemos leído, amados hermanos, nos dice a nosotros que es necesario temer a Dios y que se guarden sus estatutos y mandamientos, pero traen una recompensa al guardarlos. Dice que serán prolongados los días. Prolongación significa una extensión.
Amén. Así que Dios, hermano, nos dice que no solamente uno es bendecido por guardar la palabra de Dios, sino también se extiende esa bendición, esa bienaventuranza a nuestros seres queridos que están en casa. Esto, hermanos, es importante considerarlo. Sabemos que niñez o juventud no es sinónimo de una larga vida, porque hay muchos niños, hay muchos jóvenes que dicen, yo tengo una larga vida, me falta por vivir mucho. Por eso es que no quieren aceptar a Cristo, porque piensan que van a ser eternamente niños, eternamente jóvenes, que nunca va a venir, ¿verdad?, la vejez. Pero hermanos, la Biblia nos enseña que nuestra vida es como un soplo, como una neblina que aparece y después desaparece. Y niños y jóvenes están muriendo en edad prematura, están muriendo, hermanos, en edad muy prematura. Diferentes circunstancias, sean porque tengan alguna enfermedad, algún accidente, los vicios acaban también, ¿verdad?, con el índice de vida que puede tener una persona, también acaba eso. Cómo viva su vida también, hermanos, la va deteriorando. Si es dado, ¿verdad?, a desvelarse, a ingerir alcohol, droga, tantas cosas, hermanos, van mermando los años de vida que pudiéramos nosotros tener en esta tierra. Y padres están sepultando a sus hijos jóvenes, siendo que la ley natural de vida es que los hijos sepultemos a nuestros padres. Pero ahora está siendo al revés, los padres están sepultando a sus hijos. Y esto es muy triste, hermanos. En aquellos tiempos bíblicos no contaban con ejemplares particulares de la palabra de Dios, ni siquiera la tenían como nosotros, esta compilación de 66 libros. No podían adquirir la ley de Dios en una librería. No, hermanos, no tenían como nosotros, tenemos la bendición de contar con la palabra de Dios. Todo consistía, hermanos, en oír y en memorizar la palabra de Dios, porque no había otro medio, hermanos. Tenían que escuchar. Por eso Jehová le decía a Moisés, harás congregar a todo el pueblo, niños, jóvenes, ancianos, a tus extranjeros que están en tus puertas, los harás congregar para que oigan y teman. Es ahí, hermanos, donde nadie se perdía ese momento de escuchar la lectura de la ley de Dios en esos tiempos, porque, como les repito, no había manera de que la tuvieran en sus propias manos, un ejemplar de la ley de Dios. Así que, hermanos, qué importante era que oyeran y aparte ejercitaran su mente memorizando la palabra de Dios. Se dice, hermanos, que entre los judíos es algo que les enseñan a sus pequeños desde temprana edad, la memorización de las leyes de Dios, y se las saben los niños. A nosotros pues nos ha costado, hermanos, memorizar, nos ha costado, pero bueno, vamos en la lucha, hermanos, por tratar de guardarla en la mente y en el corazón. Amén. Y así, hermanos, hoy nosotros pues ganamos ventaja en este aspecto, porque no solamente tenemos un ejemplar de la Biblia en casa, tenemos, yo creo, más de 3 Biblias. No me diga el número de Biblias que tenemos en casa. Algunas, como se van deteriorando con el paso de los años, ya las tenemos que ir renovando y nos compramos otra Biblia, ¿sí? Y si somos predicadores de la palabra de Dios, pues tenemos que adquirir también Biblias de estudio, Biblias, ¿verdad?, que nos ayuden para poder, ahora sí que, construir, ¿verdad?, el tema que se les va a dar, hermanos, se les va a compartir. Así que estamos llenos de Biblias en casa. Yo creo que así es. Tenemos muchas Biblias. Y hermanos, Salomón, el rey Salomón fue un padre que entendió que en guardar la ley de Dios está la bendición de la larga vida. ¿Sí? Y lo vamos a leer en Proverbios, en su capítulo 3, en su versículo 1 y 2. Proverbios capítulo 3, en sus versículos 1 y 2. Amén. Gloria al Señor. Recordemos que el libro de los Proverbios en su mayoría lo escribió el rey Salomón. Y aquí, hermanos, en Proverbios 3, del 1 al 2 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz
te aumentarán. Le está hablando Salomón a su hijo, a un hijo joven también que tenía, y le dice, no te olvides de mi ley. Pero en sí, hermanos, cuando él dice de mi ley, se está refiriendo a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Dónde se debe de guardar la palabra del Señor? No en la mochila, no en el librero, no, hermanos, dice que es en el corazón, sus palabras, atesorarlas, hermanos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aquí tenemos, hermanos, las consecuencias benéficas que nos da que en este libro bendito no falte en casa, y que se le ponga atención y que se memorice y que se lleve por obra todo lo que él dice. Así que, hermanos, qué importante enseñanza para los padres de familia en este primer punto que estamos viendo, porque, bueno, yo al menos yo no puedo decir que mis hijos tengan larga vida porque no los tengo, pero ustedes, hermanos, que son padres, tienen sus hijos, y yo creo que cada padre quiere que sus hijos vivan larga vida, que tengan mucha vida, que les vaya bien en su vida secular y también en lo espiritual, más que nada. ¿Y dónde está la clave, hermanos? Aquí está, en la palabra de Dios. En guardarlo, dice, hay grande galardón para esta vida, y aún va a trascender a la vida venidera. Así que, hermanos, pongamos en el corazón que como padre, como madre de familia, no debe de faltar este libro en casa. Debe de ser el pan de cada día. Debe de ser, hermano, el alimento, el desayuno, la comida, la cena, hermanos, este bendito libro. Nos debemos de esforzar, porque cuando nosotros allí estamos leyendo la palabra del Señor, vamos a encontrar larga vida. Y no solamente, como les digo, la descendencia de uno mismo, hermanos, se atrae esa larga vida al escuchar y al leer la palabra de Dios. Así que Salomón le transmite la clave a su hijo, la cual, hermanos, no está en una buena alimentación, tampoco en un trabajo estable, ni tampoco en el ejercicio corporal, porque son cosas que la gente de hoy en día dice: yo estoy feliz si mi hijo termina su carrera, si mi hijo tiene un buen trabajo, si mi hijo, pues, tiene una buena condición física, buena salud. Sí, son cosas, hermanos, necesarias, no decimos que no, pero, hermanos, lo principal que va a traer, hermanos, una larga vida no es estas cosas materiales, físicas, sino la palabra del Señor, porque ellas son medicina y son vida para nosotros también. Así que, hermano, pues si se preocupa de las cosas materiales, físicas, hay que preocuparnos de que nuestros hijos, los descendientes de uno, la familia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que considerar la palabra del Señor. Amén. Así que, hermanos, pues los métodos que hoy en día se tienen para una larga vida, usted ha visto muchas mujeres que utilizan muchos tratamientos faciales porque no quieren, pues, verse envejecidas. Muchas personas que, pues, cuidan su alimentación, y todo ello sí trae físicamente, hermanos, una prolongación de vida, un cuidado de la salud. Pero ahora, hermanos, para la vida eterna, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Se puede con cremas? ¿Se puede con cirugías plásticas? ¿Se puede con liposucción? No, con ninguna de estas cosas. Es con la palabra del Señor, hermanos, que es vida para nosotros y aún para la vida eterna. Por esto, procuremos que este manual de vida esté al alcance del niño como del joven, que no les prohibamos, hermanos, a los pequeños o a los adolescentes o jóvenes que lean la palabra del Señor, que escudriñen, que busquen, hermanos, porque es allí donde ellos van a tener no solamente estas cosas, como dice aquí, largura de días y años de vida, también van a tener paz, también van a tener inteligencia y sabiduría, como cuando aquí Salomón está escribiendo en Proverbios 1, ¿para qué son los proverbios? Él escribió para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples
y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Cuántos beneficios trae, hermanos, aparte de la larga vida, el que nosotros oigamos, atendamos a la palabra de nuestro Dios? Así que, por favor, amados hermanos, en el amor de Cristo, no impidamos que el libro de Dios esté al alcance de la familia. Amén. Razón número 2 por la cual no debe de faltar este libro en casa es para formar grandes siervos de Dios. Para formar grandes siervos de Dios. Vamos a leer, hermanos, en 2 a Timoteo, en su capítulo 3, en su versículo 14 y 15. 2 a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Texto muy conocido, hermano, por nosotros, ya lo hemos leído. Ahora en la escuela bíblica de vacaciones también estuvimos dando énfasis a estos versículos de la palabra del Señor. Ya lo tenemos, 2 a Timoteo, capítulo 3, en sus versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Para qué nos sirve, hermanos, el tener la Biblia en casa? Para formar grandes siervos de Dios. En una encuesta, hermanos, que se hizo a padres cristianos sobre qué les gustaría que fueran sus hijos de grandes, el 98% de esos padres cristianos encuestados contestó: yo quiero que mi hijo sea médico, yo quiero que mi hijo sea arquitecto, yo quiero que sea abogado, yo quiero que sea profesor, yo quiero que sea empresario. Y así, profesiones mencionaron. Pero solamente el 2%, hermanos, contestó: yo quiero que sea pastor o evangelista o ministro de alabanza, etc. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la mayoría querían para ellos algo terrenal, algo secular? Y con esto, hermano, no nos damos a conocer como que los cristianos somos mediocres, que no estamos a favor de la preparación secular. Es buena, hermanos, y sirve para mantenernos aquí en la tierra. Pero, hermanos, para la vida eterna, recalco que se necesita. Y más aún, hermanos, si estas profesiones a la larga dan una estabilidad económica, que el hijo se pueda valer por sí mismo, para sus gastos, para su futura familia, hermanos, cuando nosotros consideramos que también la obra, la iglesia de Dios necesita trabajadores, pues, hermanos, el amo paga mucho que mejor que lo que nos puede redituar el mundo, las empresas allá afuera. ¿Usted cree que el amo que nosotros tenemos y al que le servimos paga bien, hermanos? Paga bien. Al que le sirve, el Señor le paga bien. Él no se queda con nada, hermanos. Por eso yo les puedo asegurar, hermanos, que el servicio a Dios es lo mejor que podemos nosotros prestar. Es al mejor patrón que le podemos servir, nuestro Dios. Y así que, hermanos, vemos cómo muchos padres quieren lo mejor para sus hijos, y incluso dicen que la mejor herencia que les pueden dejar es el estudio, la carrera, ¿verdad? Darles para que ellos formen una carrera. Pero eso no los va a salvar. Cuando se vayan del mundo, no los va a salvar. Que hayan sido unos buenos licenciados, unos buenos doctores que salvaron vidas y que hicieron muchas cosas buenas a favor de los enfermos, nada de eso va a valer en aquel día, hermanos. Tanto el rico como el pobre comparecerán delante de la presencia del Señor. Y así que, hermanos, es por esto que, como dice aquí la palabra del Señor, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La Biblia nos da esa sabiduría para alcanzar la salvación, pero también, aparte de esto, hermanos, para formar grandes siervos de Dios y para que nosotros seamos formados como esos siervos de Dios. Así que, amados hermanos, si usted se preocupa por la educación secular de sus hijos, con mucho celo, con mucha disciplina, porque, hermanos,
de los que estamos aquí y que fuimos al kinder o a la primaria, ¿cuántos íbamos contentos a la escuela? ¿Cuántos íbamos con la sonrisa de levantarnos tempranito y irnos a la escuela? ¿O quién decidió de pequeñito que quería ir a la escuela, que le dijo a mamá, papá, yo tengo muchas ganas de ir a la escuela? Nadie. Nos llevaban, ahora sí que nos impusieron a la fuerza que teníamos que entrar a la educación preescolar, primaria y así, ¿verdad? Sucesivamente. Nadie fue por gusto, sino porque ellos saben que es una necesidad que nosotros aprendamos lo básico y formar, como les decía, una carrera. Y los padres, pues ahora sí que levantan a sus hijos tempranito, todos los días, y más ahora la próxima semana, que ya se reanudan las clases, el ciclo escolar nuevo, ahí están los padres comprando la mochila, el uniforme, los zapatos, los libros, bueno, tantas cosas que necesitan los hijos para reingresar a la escuela. Y bueno, pues hermanos, tantos preparativos. ¿Por qué? Porque saben que es necesario, porque saben que de ahí depende lo que ellos van a hacer en un futuro. Y hermanos, y con mucha disciplina y celo se hace eso. Llegan de la escuela, a ver, hijo, ¿qué te dejaron de tarea? A ver, muéstrame tus cuadernos, a ver, tu libro, y ahí los ponen a que hagan su tarea en la casa, que cumplan. Hermano, ¿no será mejor también hacerlo con las cosas de Dios? Amén. Decir, a ver, hijo, ¿ya leíste tu Biblia? ¿Cuántos capítulos has leído? ¿Ya agarraste la Biblia? ¿Ya te memorizaste un salmo? ¿Un texto de la Biblia? Hermanos, si lo hacemos con lo secular, ¿no cree que es mejor, mayor cosa hacerlo en lo espiritual? ¿Y por qué a veces nosotros desbalanceamos, hermanos, sino que nos vamos más por todo lo secular y por lo espiritual no? Incluso hay muchos padres pues que dejan a sus hijos haciendo tareas en casa porque es que mucha tarea, tienes que presentar examen, no es que tienes que... Hermanos, nosotros, bueno, yo, en este caso, yo fui a la escuela y sin en cambio, hermanos, como testimonio, no para vanagloria, pero yo estaba todos los días en el templo y siempre Dios me ayudó. ¿Me ayudó para qué? Para que no me reprobaran o no tuviera malas notas. O sea, para todo dice la Biblia que hay un tiempo para todo. Todo es cuestión que organicemos el tiempo y nos alcanza, hermanos. Yo hablo para que los niños jóvenes que van a la escuela no pongan de pretexto, a veces hasta lo ponen de excusa porque no quieren estar en el templo, porque les aburre la predicación, les aburre el culto. Hermanos, cuando nosotros amamos a Dios, hermanos, realmente hay una bendición y Dios acomoda todas las cosas, te da sabiduría y te sorprendes porque Dios te ayuda en las calificaciones, en el examen. Y por eso, hermanos, les comparto estas experiencias. Empiece por leerle la Biblia a sus niños, desde niños, hermanos. Muchos padres le leen cuentos que ya los conocemos, tradicionales del mundo. Se los leen antes de dormir. Pero ¿qué hay que hacer? Mejor leerle una historia de la palabra de Dios. Tantas historias hay, hermanos, hermosas, y sobre todo que no son ficción, como los cuentos que te muestran hadas, superhéroes con poderes que son mentira. Les leen a los niños puras mentiras, pura fantasía que no les ayuda en nada. Pero si le leemos de un hombre llamado Noé que construyó el arca y de los animales que metió en ella, si les hablamos del sacrificio que Abraham estuvo dispuesto, hermanos, de ofrecer a su hijo a Jehová, si les hablamos de Jonás, qué lindas y hermosas historias que son verídicas, que son verdad y que les traen una enseñanza espiritual a los niños. Eso sí les ayuda, pero ¿de qué les sirve hablar, hermanos, de un lobo? Y bueno, ya ustedes saben y todo eso no sirve de nada.
Al contrario, los niños se asustan, van a tener pesadillas, los niños van a tener una mente, ¿verdad? Que van a estar con pura fantasía, se van a creer superhéroe, hermano, les va a dañar muchas veces su mente, todas estas cosas. Y más ahora, hermanos, con la tecnología más todavía. Pero, hermano, la responsabilidad recae sobre los padres de familia. Si quieren ver grandes siervos de Dios, deben empezar por ser los primeros instructores o maestros de sus niños en casa. Ellos, los padres, son los primeros maestros de sus hijos, ¿sí? La educación viene de la casa. Dicen los profesores, su hijo es el reflejo de lo que usted le enseña en su casa, ¿sí? Si es un niño con valores, con educación, que respeta, sabe que en su casa eso le enseñaron. Si es lo contrario, sabe que de casa viene un problema. Igual, hermano, en la iglesia, en el templo, en la casa de Dios. Si nosotros observamos una conducta reverente, de respeto a la casa de Dios, a los hermanos, que se salude, ¿verdad?, a los hermanos, los niños, hablando de los pequeños, los adolescentes, sabemos que traen de casa una buena formación. Pero si es lo contrario, igualmente, hermanos, viene de la casa. Hermanos, hay un ejemplo en la Biblia de un rey que empezó a reinar a los 8 años de edad. Este rey se llamó Josías y él empezó a buscar de corazón a Jehová y fue usado para reformar y restaurar el culto a Jehová. Un niño, hermanos, porque el culto a Jehová estaba por los suelos. El culto a Jehová, hermanos, se había abandonado. La casa de Dios estaba, hermanos, abandonada, agrietada. No había, hermanos, vida en la casa de Dios. Pero Dios se vale de un niño de 8 años para que se restaure todo esto, hermanos. Y vamos a ver qué nos dice en el libro segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Amén. Segundo libro de Crónicas, 34, versículo 3. Ya lo tenemos, vamos a leer, hermanos, con la ayuda del Señor. Dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Se está hablando de Josías. Hermanos, ¿usted recuerda cómo era el padre de Josías? Según las escrituras, se llamaba Amón, su padre. Un capítulo atrás vemos la descendencia de Josías. En el capítulo 33 dice reinado de Manasés, en el encabezado. En el encabezado del versículo 21 dice reinado de Amón. Amón fue precisamente el papá de Josías. Pero dice la palabra del Señor que este hombre fue malo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y que él ofreció adoración a los ídolos, sacrificó, hermanos, a los ídolos, y que los sirvió a ellos. Y usted se preguntará, entonces, ¿Josías habrá sido igual que él? ¿Habrá imitado a su padre? Porque, hermanos, en honor a la verdad, ¿qué hacen los hijos? Imitan los ejemplos como son sus padres. Y a veces involuntariamente adquirimos cosas, costumbres, modos de nuestros padres, aunque no lo queremos. Pero ya nos dicen por ahí, hablas igualito que tu padre, reaccionas igualito que tu mamá, porque ya es algo que se traen, dicen por allí, en los genes, ¿verdad? El carácter, el impulso, lo que sea. Pero, hermanos, a mí me sorprende la historia de Josías, porque de él habla lo contrario a su papá. Hasta la gente ha compuesto, hermanos, refranes que dicen, hijo de tigre, pintito, o que de tal palo, tal astilla. Pero no necesariamente, hermanos. Dice aquí el capítulo 34, versículo 2, hablando de Josías, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Pero dice la Biblia
que los siervos de Amón, su papá de Josías, conspiraron contra él y le quitaron la vida. Se quedó huérfano a los 8 años de edad. De su madre no habla la Biblia, de la mamá de Josías. Pero entonces, hermanos, ¿de dónde le salió a él el buscar de todo su corazón al Dios de David, su padre, a Jehová? ¿De dónde nació si no tenía ejemplo en su papá? ¿De dónde habrá sido, hermanos? Probablemente algunos estudiosos bíblicos dicen que habrá sido el sumo sacerdote de esos tiempos que le instruyó en la ley de Dios, que se dedicó a enseñarle las cosas de Dios. Probablemente, no lo sabemos, hermanos, pero una cosa sí podemos decir, que él fue un siervo de Dios, porque como ya lo leímos, ¿qué empezó a hacer? Empezó a quitar todos los ídolos, hermanos, de los lugares altos que sacrificaban sus antepasados. Empezó a derribar todas esas estatuas, hermanos, y realmente él hizo grandes cosas, grandes reformas, hermanos, en la casa de Dios. Más adelante, si usted en su casa lee todo el capítulo 34, el capítulo 35, usted va a leer todo lo que él hizo, cómo reparó la casa de Dios. Y por eso, hermanos, es necesario que desde usted que tiene conocimiento de Dios, porque de los que estamos aquí, nadie es como el rey Amón, ¿verdad que no? Somos cristianos, somos hijos de Dios, buscamos a Dios, pues nosotros que tenemos esto hay que instruir a la generación joven que viene detrás de nosotros, hermanos. Hay una generación que viene detrás de uno. Uno va creciendo, va envejeciendo, los años, hermanos, no perdonan. Pero, ¿qué va a hacer de la iglesia en este caso? Sol de justicia, cuando los que ya somos, hermanos, adultos, ya no estemos. Por eso se debe levantar, ocuparnos en preparar una generación que tema, que busca a Dios de todo su corazón, como el caso de Josías, desde los 8 años. Así que, hermanos, aquí la cuestión es que uno se proponga. Y quiero mencionar, hermanos, también que la base de ese avivamiento que se produjo en el reino de Judá fue la lectura de la ley de Dios, la lectura de las escrituras en ese tiempo. Recordemos que no había más que los libros de la ley, los 5 primeros libros, eran los que estaban. Y esto, hermanos, provocó un avivamiento. Vamos a verlo aquí en el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas, pero en sus versículos 30 y 31. Leamos, hermanos, que dice: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Amén. Hermanos, esto provocó ese avivamiento, ese despertar espiritual. Y también cuando a Josías mismo le llevaron el rollo, hermanos, de la ley de Dios que se halló por allí en el templo, se lo leyeron. ¿Qué hizo Josías? Dice la Biblia que él se humilló a tierra, rasgó sus vestidos, hermanos, lloró al oír la palabra de Dios. Y es allí donde el Espíritu de Dios lo mueve, hermanos, pidiendo perdón, arrepintiéndose. Mi pueblo y yo hemos hecho lo malo, hemos dejado, Señor, tus estatutos. Usted lo puede leer en casa. Cómo avivó su corazón la palabra de Dios. Hermanos, a nosotros se nos ha dicho, se nos ha instruido que para un avivamiento, oración, ayuno, ¿verdad? Todo esto. Pero también la Biblia nos dice que los avivamientos grandes se produjeron precisamente cuando hicieron caso a la palabra de Dios, cuando leyeron la palabra de Dios, cuando la recibieron en su corazón, les avivó. Así que, hermanos,
Por esto, no desestimemos que las predicaciones pueden provocar avivamientos, y no queremos avivamiento en nuestra iglesia, hermanos, en nuestra vida, ser avivados. Pues ¿qué tenemos que hacer? Escuchar y leer nosotros mismos la palabra de Dios, para que tu corazón, mi corazón, se avive, hermanos, se vuelva a encender. Trae avivamiento, aparte de la oración, el ayuno y todo lo que ya sabemos. Así que, hermanos, no desaprovechemos esta oportunidad. Aleluya. Todos oyeron la lectura de la palabra de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, había un niño de nombre Timoteo, y él tuvo buenas mentoras. Una fue su abuelita Loida, y después su mamá Eunice. Lo vamos a ver en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Amén, aleluya. ¿Ya lo tenemos? 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. San Pablo, hermanos, le escribe a Timoteo y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Era, hermanos, como una cadena generacional, que conoció primero a Cristo, la abuelita de nombre Loida, y por supuesto ella le transmitió esa fe a su hija Eunice. Después Eunice tiene su hijo, que es Timoteo, y le transmite esa fe. Por eso San Pablo le dice: estoy seguro que en ti también está esa fe no fingida. Pero por los ejemplos que tuvo de sus instructoras, en este caso su abuelita y su mamá. Y hermanos, él fue un pastor joven y ejemplar. Si usted, hermano, ha leído la palabra del Señor o ha escuchado predicaciones, que Timoteo estaba en una edad muy joven. Y también, hermanos, San Pablo, decimos nosotros, le echó el ojo cuando lo conoció, que lo hizo su ayudante. Esto lo dice Hechos, libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículos 1 y 2. Para corroborar, hermanos, Hechos 16, 1 y 2. Vamos a ver cómo era la vida de Timoteo. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Hechos 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Allí lo conoce San Pablo, hermanos, a Timoteo. Y dice que era un discípulo. Discípulo es un alumno, un aprendiz, un seguidor de Cristo. Era un discípulo. Y lo que resalta aquí, hermanos, es que todos daban buen testimonio, daban referencias de la vida de Timoteo. Los hermanos que estaban allí le decían a San Pablo: aquí este joven Timoteo es así, muy servicial, prudente, busca a Dios. Bueno, yo me imagino que hablaban maravillas de Timoteo. Qué hermoso, ¿no, hermanos? ¿No le gustaría a usted como padre que le dijeran así, que alabaran a sus hijos, que escucharan que sus hijos son buenos cristianos, buenos estudiantes y todo esto? Esto pues es, hermanos, muy motivante, agradable. Pues, hermanos, después de esto San Pablo dice que lo tomó en el versículo 3, toma a ese joven, ¿sí? Y bueno, ya dice aquí que lo circuncida, pero, hermano, lo hace su compañero también en la obra de Dios, porque sabía que tenía un potencial para servir a Dios, no solamente para ser discípulo y estar aprendiendo. Dice: me es útil también, este joven con energía, con la fuerza, puede servirle más a Dios, y lo instruyó. Por eso es considerado su padre en la fe. Pero todo esto, hermanos, ¿de dónde viene? Como decíamos en un principio, de casa, en este caso de su abuela y de su mamá. Amén. Gloria al Señor. Por eso la misión de la iglesia es instruir a sus miembros
Instruir a los miembros, como ya tenemos, ¿verdad?, los martes de teología, hermanos. ¿Por qué? Para tener un servicio más, para llenar espacios en los días de la semana. No, todo esto lleva una finalidad, que es instruir al pueblo de Dios, que es capacitar a los miembros. ¿Para qué? Para que sean siervos de Dios, para que ese conocimiento lo echen a andar, hermanos. También por esto se hizo la escuela bíblica de vacaciones. No era para entretener, no era para ganarse regalos, era para instruir al pueblo de Dios, grandes y pequeños, en la doctrina bíblica, porque se basó en un punto doctrinal de la iglesia, que la Biblia es la palabra de Dios divinamente inspirada, a la cual debe ajustarse nuestra vida. Es un punto que sostiene a la iglesia, la columna vertebral, la doctrina, hermanos, que nosotros profesamos. Así que no era, hermanos, como decíamos, para entretener y pasarla bien. No, todo esto llevaba un fin. Los instructores, hermanos, que Dios nos permite servir en la iglesia, con los niños, con los adultos, amados hermanos, somos una ayuda. Somos una ayuda para ¿quiénes? Para los padres. Somos una ayuda. Pero no crea, hermanos, que toda la responsabilidad es del instructor de sus hijos. Mi hijo no aprende ni un texto. Es que el hermano o la hermana no le enseña. O es que mi hijo no sabe orar. Es que la instructora no le enseña. Y se quejan muchas veces, ¿verdad? No hablando de aquí, de este lugar. A nivel iglesia, se quejan muchos padres de los instructores, de los maestros, que no les enseñan, que no esto, no el otro. Pero hermano, hermana, en honor a la verdad, ¿de quién es la responsabilidad? No es de la instructora, del instructor, es de usted como padre, madre de familia, tío, tía, abuelito, abuelita, es de usted. Nosotros sí le ayudamos, preparamos clase, enseñanza, nos esforzamos, pero aquí, pues, ¿qué podemos decir? Es un 10%, pero el 90% restante es allá en su casa, de lunes y todos los días que no haya servicio. ¿Quién tiene a los niños en casa? ¿El instructor? No, ¿verdad? No viven con el instructor, es el papá, la mamá. Así que, hermanos, debemos antes dar gracias, que alguien está allí con los niños, que alguien les tiene paciencia. Hermanos, eso debemos de hacer. Y bueno, hermanos, hay un coro infantil, ¿verdad?, que dice: yo tengo un tesoro precioso que por gracia me fue dado. Compañeros seremos, ¿quiénes? Mi Biblia y yo, ¿verdad? Pero a veces, como le decíamos, no nos preocupamos, ¿verdad?, para que el niño tenga su Biblia, sino que se usa una sola Biblia para toda la familia. Y eso, hermanos, no es que sea malo, pero no es correcto lo conveniente. Lo conveniente, hermanos, es que todos los miembros de la familia tengan su propia Biblia, ¿sí? Que tengan la propia. Los niños, hay Biblias especiales para los niños, ilustradas para los niños, y para que puedan hacer de ese canto una realidad. Compañeros, seremos mi Biblia y yo, y que la lleve él a donde quiera llevarla. Si se la quiere llevar a la escuela, si se la quiere llevar allá al parque o a donde vaya, pero que haga de su Biblia su fiel compañera. Amén, hermanos. Y usted también, no nada más los niños, los grandes también. Ahora pues sí, se acostumbra que se descarga en el celular. También es una forma, hermanos, ¿sí? Pero lo importante, hermanos, es que atesoremos la Biblia en nuestro corazón y así formar grandes siervos de Dios. Y no solamente los niños, también los grandes, hermanos, los grandes. También pueden ustedes formarse como siervos, siervas del Señor. ¿Les gustaría ser siervos y siervas de Dios, hermanos? No solamente ser discípulos, como Timoteo en un principio, sino ahora, aparte, ya empiezo a servir, ya empiezo yo a enseñar a otros, gloria al Señor. Pero todo, hermanos, porque ya traigo el conocimiento desde muy pequeño, como leímos aquí en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Persiste tú
persiste, le decía el apóstol San Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido? Primeramente de Dios, pero de allí, de su abuelita y de su mamá. Gloria a Cristo, hermanos. Así que esa es la segunda razón para que este libro no falte en casa. Y número 3 y último, porque es manual de fe y de conducta. Este libro no puede faltar en casa porque es el manual de fe y de conducta. Vamos ahí a Timoteo, donde estábamos, pero en el capítulo 3, ahora en versículos 16 y 17. ¿Cuántos recuerdan este texto, hermanos? 2 Timoteo 3:16. ¿Alguien se acuerda? Que hasta fue nuestro texto lema de la escuela bíblica, que nos los aprendimos. Y lo vamos a leer aquí, directamente de la Biblia. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, en pocas palabras, este libro, inspirado divinamente, soplado por Dios, por su Espíritu Santo, es útil para muchas cosas, para todo es útil este libro. Y ya lo leímos, su utilidad de las Sagradas Escrituras. Hermanos, es manual de dos cosas, de fe y de conducta. Son cosas diferentes, ahorita lo vamos a explicar. En cuanto a qué es manual de fe, hermanos, una pregunta: ¿cómo saber de la existencia de un Dios único? ¿Cómo saber que existe un solo Dios? ¿Cómo? Pregúntese también, ¿en qué o en quién estaría puesta nuestra fe si no fuera por la revelación de las Sagradas Escrituras? ¿En quién íbamos a creer? ¿En qué cosas íbamos a creer? Probablemente anduviéramos adorando los astros, estaríamos adorando los animales, no sé, la creación. Pero gracias, hermanos, a que tenemos el manual de fe de las cosas que no se ven y del Dios invisible, nosotros estamos en el camino correcto. Gracias a Dios por este bendito y sagrado libro. Por eso, hermanos, tenemos una fe viva, no una fe muerta como la del mundo, porque la Biblia nos enseña que hay un solo Dios, pero que a la vez es trino. Aprendemos cómo es Dios, precisamente en las enseñanzas de teología, hermanos, que hemos visto los atributos morales de Dios, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, y otros más que hemos visto, hermanos, 10 atributos, gracias a Dios. Y la teología nos mueve y nos lleva a adorar a ese Dios. Nuestra fe se va nutriendo, se va alimentando, hermanos. Así que por esto es manual de fe, porque al ser nuestro manual de fe, aprendemos cómo es Dios, pero no como nos enseñaron nuestros padres de chicos, los que crecimos o nacimos en una religión, que nos enseñaban: este es Jesús. No sé si a ustedes que vinieron de otra religión les enseñaron: este que es aquí es Jesús, y pues darle reverencia y todo y esto y aquello. Pensábamos que ese era Jesús, esas imágenes que nos presentaron, pero eso no era conocer a Jesús ni a Dios, no, era idolatría. Pero hermanos, ahora sabemos que Dios, ¿qué dice la palabra del Señor? Usted lo sabe en San Juan 4:4. Dios es espíritu, no se ve, no tiene cuerpo físico como nosotros. Y también conocemos que Dios es amor, que Dios es perdón. Amén. Y también nos enseña este manual de fe, cómo acercarnos a Él. ¿Cómo? En oración. En San Mateo 6, del 9 al 13, dice: vosotros pues oraréis así, y enseña al Señor Jesús cómo dirigirnos en la oración al Padre. Es por eso que sabemos cómo orar,
cómo invocar a Dios y decir en el nombre de Jesús en nuestras oraciones. Así que, hermanos, por esto es nuestro manual de fe, nuestro manual único de fe. Y aquí no es que nosotros nos rijamos por una constitución de hombre, hablando de la iglesia, de lo que dijo el pastor X, el pastor Y. No, aquí como dice que es nuestra regla de fe, de conducta, nuestro manual, hermanos, que está por encima de la voz del hombre, de nuestro razonamiento. Es que yo pienso que debe de ser así. No es lo que yo pienso. ¿Cómo dice la Biblia que debo de hacer? ¿Qué es lo que dice Dios? Pues eso esa es la ley, lo que se dice, no lo que el pastor dice, lo que soñó, lo que se le vino a la imaginación. No, es la Biblia. Como dijimos, la profecía más segura que tu corazón, más segura que tus sueños, más seguro que lo que escuches por ahí. Vamos a la Biblia a ver qué dice la Biblia en esto. Por esto, hermanos, no perdamos este manual de fe, de tu fe, que no se apague tu fe, que tu fe no se venga abajo, sino alimenta la fe a través de las Sagradas Escrituras. Toda la doctrina bíblica se halla contenida en este manual. Aquí está toda la doctrina. ¿Cuántos puntos doctrinales tenemos como iglesia, hermanos? 8 puntos doctrinales. ¿Se lo sabe usted? O al menos uno se sepa usted. Yo creo que sí, por lo menos uno lo sabemos. Pero son 8 puntos de doctrina. ¿Y de dónde se sacaron? De lo que dijo, como decíamos, el pastor fundador de X movimiento. No, ni siquiera esos movimientos cristianos los sacaron de sí mismos. ¿De dónde los sacaron sus puntos doctrinales? De aquí, de la Biblia. Hermanos, es entonces seguro que es sana doctrina. Y en nuestro caso también, de ahí se derivan los 8 puntos que sustentan la fe y la conducta de la iglesia. Además, hermanos, en familia, la Biblia también rige, es manual de conducta para los miembros de casa. Por ejemplo, hermanos, vayamos a Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 22. Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 22. ¿Ya lo tenemos? Colosenses 3, del 18 al 22. Fíjense, hermanos, dice por medio de San Pablo a la iglesia en Colosas: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué entendemos de lo que hemos leído, hermanos? Que como manual de conducta y en la casa, la Biblia rige cómo se debe gobernar la casa. Y habla, si usted se da cuenta, a las casadas. Se fijan, hermanos, habla a las casadas. Pero no nada más a las casadas, después se va con los maridos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Le marca que no debe de ser hombre que lastime a su mujer de palabra, porque hay maridos, ¿verdad?, que hablan golpeado o enojado, y no debe de ser así. Por eso les habla a los maridos, y ya después se va con los hijos, también tiene para los hijos. En el 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ahí está la instrucción, el manual de conducta, cómo debe de gobernarse la casa. Luego, no nada más se queda con el esposo, la esposa y los hijos. También, ¿verdad?, dice, bueno, hablando de los padres, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, porque hay papás que están allí, hermanos, sobre los hijos, diciéndoles cosas y, bueno, ya ellos se van desalentando. Dicen: no sean así, no los irriten, sean cuidadosos. Luego también habla para los que son
trabajadores, empleados, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Así que, hermanos, la Biblia rige la conducta en casa y fuera de casa, ¿sí? Y no nada más ahí en Colosenses, hay otras cartas de San Pablo donde se habla cómo se debe uno comportar con los de afuera, con la gente de afuera. Habla incluso de los amos, de los patrones que son difíciles de soportar, ¿verdad? Habla de los enemigos, habla, hermanos, de todas las cuestiones de la vida. Por esto, hermanos, la Biblia es manual de conducta. Por ahí se dice, es que no se nace siendo padres. ¿Han escuchado esta frase? Que dice, es que pues yo no nací siendo mamá o papá, nadie me enseñó, pero hay alguien que sí te enseña y te da el manual para que sepas ser un buen padre, una buena madre. Y es Dios por medio de su palabra. Aquí está, tu manual te lo regala, léelo y verás cómo vas a educar buenos hombres, buenos ciudadanos, buenos siervos de Dios. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, la Biblia ofrece esas instrucciones morales y éticas a los niños, ¿verdad? En las escuelas, obedece a tu profesor, a tu profesora, honra a tus símbolos patrios. Todo eso, ¿dónde está también? Aquí en la Biblia. Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades terrenales, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí está. Y dice honrad al rey. O sea, aquí no hay reyes, pero hay presidentes. Orad por ellos. Ahí está toda la conducta. De tal manera que la gente dirá, él es una buena persona. Es un buen cristiano que respeta, que se sujeta. Y eso habla bien de nosotros, hermanos. Y nos van a preguntar, ¿cómo lo hiciste? ¿Quién te enseñó eso? Si tus padres, yo los conocí, que eran así, y así, y así. ¿De dónde sacaste tú ese buen comportamiento, esa conducta? ¿Y qué les vamos a responder? Dios me instruyó por su palabra. Es que yo leo la Biblia y ella me enseña cómo ser una buena persona. Así que, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y la convierte en el manual por excelencia para la correcta comunión con Dios y con tu prójimo. Como lo leímos en un inicio, ¿verdad? En 2 Timoteo 3, 16 y 17 también, hermanos, que es inspirada por Dios para todas estas cosas. Gloria al Señor. Así que, hermanos, por esto debemos de considerar que la Biblia no puede faltar en casa. Quiero concluir, hermanos, con otra anécdota también. Se dice que allí en una casa, un papá le mostró a su pequeño hijo todos los libros que tenía ahí en un librero. Mira, hijo, este libro es de cuentos, este otro libro es de esto, este otro libro es de aquello. Y los ojos del niño se fijaron en un libro grande y de color negro que estaba allí. Y, por cierto, polvoso, hasta con telarañas. Y se queda el niño viendo ese libro negro y polvoso y le pregunta a papá, ¿y ese libro qué es? ¿Qué es ese libro? Porque le mencionó todos menos ese. Entonces le dice, hijo, ese libro que tú ves allí es la Biblia, es el libro de Dios. Entonces le dice el niño, pues papá, pero pues si es el libro de Dios, pues mejor hay que regresárselo porque nadie lo lee. Entonces, hay otra reflexión, hermanos. Es el libro de Dios, pero para que nosotros lo leamos. Hay muy buena literatura, hermanos, que puede enriquecer el acervo cultural de las personas. Pero ninguno de esos libros puede igualar a la santa palabra de Dios, la cual da largura de vida, recordemos, hermanos, en la tierra y después de esta vida, en la venidera, la vida eterna, porque dice su palabra, ¿verdad? En San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, hermanos, la Biblia nos va preparando el caminito para llegar al cielo. Gloria al Señor. Es la que nos instruye para servir a Dios. Hermanos, si tú quieres predicar la palabra del Señor,
pero dices, no tengo instituto, no conozco, pues ¿qué tienes que hacer? Únicamente estudia tu Biblia y verás, Dios te va a dar los mensajes, ahí están todos los mensajes, y aquí los sacamos, hermanos. Así que prepárate para servir a Dios, para preparar a tus hijos, hermano, y que la Biblia norme la fe y la conducta para que seamos mejores ciudadanos e hijos de Dios, hermanos. Yo quiero que leamos por último, estando de pie, hermanos, Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14. Puestos en pie, hermanos, vamos a dar lectura a esta porción escritural. Deuteronomio 30, considerando los versículos 11 al 14. ¿Ya lo tenemos, amados hermanos? Leamos todos juntos. Dice la Biblia, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Hermano, la pregunta, ¿qué tan cerca de ti, qué tan cerca de mí, qué tan cerca de tu familia en casa está la Biblia? Físicamente estará alejada, pero más aún, hermano, en el corazón estará o está lejos la palabra del Señor. Y como dijo el Señor a su pueblo, no está en el cielo, para que digamos, ¿cómo voy a ir al cielo y bajar la palabra de Dios y que yo sepa? Ni está en el océano Atlántico del otro lado del mundo, para que digas, ¿cómo le hago? Ahora, hermanos, no solamente está, como dice aquí la Biblia, en tu boca y en tu corazón, ahora también está en nuestras manos, hermano, cerquita. Todo es cuestión que tú extiendas tu mano y digas, voy a leer la palabra del Señor, y que no falte, hermano, este tesoro en tu hogar. ¿Para qué? Para que todas estas cosas puedan ser una realidad. Larga vida y ser siervos de Dios, enorme toda tu vida, hasta que nosotros seamos llamados a la presencia de Dios. Así que, hermano, yo le invito a que abra su himnario y vamos a terminar con este precioso himno número 245 congregacional, que a su letra dice, hermano, tu palabra santa llama. Amén. Y ciertamente, hermanos, Dios por medio de su palabra le habla al hombre pecador, pero también a nosotros, hermanos. Y este himno es muy precioso porque exalta, hermanos, esta palabra, y que en este mes, hermanos, de agosto, si no hemos hecho compromiso de leer la palabra, lo hagamos, y si hemos dejado la lectura de la Biblia, retomemos. Amén. Gloria al Señor. Y después de este canto, o en el transcurso de él, si usted quiere, puede pasar al altar del Señor. Amén. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador, para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si la acepta con el alma, sentirá su corazón que de veras tú le amas, oh divino Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra salvadora es verdad, es vida y luz, que ilumina toda hora, hasta donde te hallas tú. Haz que tenga yo la honra de llevar siempre tu cruz y alcanzar así la gloria
donde moras mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega el alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe, nunca, nunca morirá. Porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Amén, aleluya, gloria a Cristo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora por tu bendita palabra, Señor, porque cielo, mar y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Gracias, Dios, que tú nos has alimentado, Señor, con esta palabra, Señor, en esta hora. Oh Padre Santo, permite que nosotros honremos tu palabra, que nosotros, Señor, leamos tu palabra, porque muy cerca está de nuestro corazón, en nuestra boca y en nuestras manos, Señor. Padre Santo, perdónanos porque no hemos hecho caso de tu palabra, porque la hemos ignorado, Señor, porque no hemos hecho de ella nuestra compañera, porque antes de ello hemos agarrado, Señor, el celular y otras cosas, nos hemos enfocado a otras actividades, oh Señor, pero no a tu palabra. Ayúdanos a retomar, Señor, nuestra lectura devocional. Ayúdanos, Padre Santo, a ser hacedores de ella. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra sea en cada momento nuestro alimento, nuestra comida, Señor, que la tengamos en el corazón, que la podamos memorizar, Señor, para que en esos momentos de prueba y de lucha nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra la falsa doctrina, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te hemos fallado como tu pueblo, pero hoy venimos rendidos delante de ti, para que tú seas, Señor, quien nos dé ese amor por tu palabra, para que sea nuestra compañera, Señor, para que podamos hacerla nuestro manual de fe y de conducta, para que podamos preparar nuestra vida para ese servicio a ti y la vida de nuestros pequeños, de nuestros jóvenes, Señor, ser siervos, siervas de Dios. Queremos, Padre Santo, preparar una generación que se levante, Señor, y reforme, Padre Santo, y pueda ser como Josías en su corta edad, Padre Celestial, que Él se humilló, que Él se avivó y llevó a un avivamiento a esa nación de Judá, Padre Celestial, ese reino. Así también, Padre, que tu palabra al escucharla pueda crear, Señor mi Dios, ese arrepentimiento, esa, Señor poderoso, esa vida espiritual en los sequedales, Señor amado. Padre Santo, que nosotros tengamos ese corazón humilde, Señor, para que al oír tu palabra podamos, Señor, rasgar nuestras vestiduras, rasgar nuestro corazón, Señor. Padre Celestial, levanta la iglesia, levanta, Señor, esta congregación, avívala, Señor, con tu palabra, poderoso Dios. Oh, Señor, y también que pueda tener tu pueblo larga vida, Señor, en esta tierra, Señor, y aún la venidera, la vida eterna, Señor. Padre bendito, muchas gracias. Ministra, Señor,
Ministra conforme tú quieras. Tu Espíritu Santo, Señor, hable al corazón, hable a la vida, hable, Señor, al niño que también escucha tu palabra en cada culto, Señor. Padre Celestial, oramos por los niños, oramos, Padre, por los secundarios, oramos, Padre, por la dama, por el varón de tu pueblo, para que cada uno de nosotros honremos este bendito regalo, este libro que viene del cielo, Señor. Padre eterno, muchas gracias. Tú eres, Señor, misericordioso, tú eres grande, Señor. Padre Celestial, permite, poderoso Dios, que nosotros honremos, Padre, tu palabra, donde quiera que vayamos. Y si alguien no sabe qué hacer, que recurra a tu palabra, para que allí tú nos des, Señor, la respuesta que tenemos que hacer, a dónde debemos ir, cómo debemos responder, Señor, cómo debemos actuar en casa, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Aquí está la vida de mis hermanas, aquí está la vida, Señor, de cada una de ellas. Posa tu mano, Señor, Padre, posa tu mano de poder sobre cada una, Señor, de tus siervas, Padre Santo, de tus hijas amadas, Señor del cielo. Oh Padre Celestial, cualquier necesidad, cualquier situación, Señor, de salud, poderoso Dios, cualquier situación en su hogar de mis hermanas, Señor, si es su vida espiritual, también, Padre, en el nombre de Jesús, ellas sean, Señor, fortalecidas en el poder de tu fuerza, Señor, y dándole sabiduría, Señor, con tu bendita palabra, Señor eterno. Muchas gracias. No dudo, Padre, que ellas vienen, Padre, con esa necesidad, pero yo sé que tú les has de contestar, Señor. Oh Padre Santo, muchísimas gracias. Y aún mis hermanos en transmisión, Señor, te ruego por ellos, les bendigas y les rijas, Señor, con tu bendita palabra. Bendito es tu nombre, Señor. Toda enfermedad en esta hora sea fuera en el nombre de Jesús, Señor. Toda dolencia, Señor, todo achaque, Señor, toda opresión del diablo en esas enfermedades, poderoso Dios, aquí las presentamos y tú las has llevado en la cruz del Calvario y por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Bendice, Señor, bendice a tu pueblo aquí presente y a distancia, Señor eterno. Bendito eres, Señor, por siempre. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, Señor, por siempre, por lo que tú, Señor, has hecho en esta tarde y por lo que seguirás haciendo, mi Dios. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias. En el nombre de Cristo, te alabamos, Señor, y te damos gloria. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y así, amados hermanos, que nuestro Dios siga bendiciendo sus vidas y nos despedimos de nuestros hermanos que están en transmisión. Que la palabra del Señor bendiga sus vidas, sus familias y sus corazones. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.